7 en punto. Se le acabó la fiesta a los organizadores del Yamin Festival. El fallido Yamin Festival en Playa Hawái de Ibagué impone millonaria multa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia de casi 500 millones de pesos en 2 procesos sancionatorios. Saludamos en primer lugar a la doctora María Carolina Corción, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de maestría en Sistemas Jurídicos Romanista, Unificación del Derecho y Derecho de la Integración de la Universidad de Gli. Estudios también como profesora de la Facultad de Derecho, donde imparte las cátedras de Derecho Romano II y Negocio Jurídico y autora de publicaciones especializadas en Derecho del Consumo y Derecho Privado. Ella era la superintendente delegada de Protección al Consumidor en la época del fallido Yamin Festival, hace casi 3 años. Doctora Corcioni, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, a todos los oyentes en esta mañana. Saludamos al director de FENALCO Tolima, Daniel Orjuela. Daniel, buenos días. Juan Pablo, buenos días, y a toda la mesa, buenos días. Doctora María Carolina, ¿cuáles fueron las principales razones jurídicas que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio del momento a sancionar a Buenavibra Eventos EU? Son 2 investigaciones, como usted bien lo menciona, y hago la precisión, ya yo no me encontraba en la Superintendencia de Industria y Comercio en ese momento, donde se le reprocha a la empresa organizadora una serie de conductas. La primera de ellas, que había cláusulas abusivas en sus términos y condiciones, porque se mencionaba, entre otros aspectos, que no habría devoluciones de dinero si había cambio de artistas, si había cambios de locaciones. Adicionalmente, hay otra infracción por incumplimiento de las órdenes que impartió la Superintendencia de Industria y Comercio cuando le dice, venga, empieza a informar qué está pasando con el evento ante los cambios que hay de los artistas. E igualmente también le reprochan que hay unas normas especiales en materia de espectáculos públicos donde se le debe dar información a la Superintendencia de Industria y Comercio en un término muy corto sobre, en caso de cancelaciones y modificaciones, cómo se van a realizar las devoluciones de los dineros a los consumidores que se vean afectados. Eso por una parte en uno de los pliegos de cargos. En el otro pliego de cargos se le imputa un derecho, la infracción a un derecho muy relevante, que es el derecho a la información. Se le dice a la empresa que no informa de manera oportuna cuáles son los cambios que se están dando en toda la parrilla de artistas y no informa de manera oportuna que va a haber aplazamientos o cancelaciones, que conlleva pues una infracción a los derechos de los consumidores, sumado también al incumplimiento nuevamente de las órdenes que está impartiendo la dirección. Por eso, en este momento, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en cabeza de la doctora Neyiret Briceño, toma una decisión bastante relevante en materia de espectáculos públicos, imponiendo estas 2 sanciones que ascienden a la suma que usted bien menciona. ¿Aún existen vías legales para que los afectados reclamen la devolución de su dinero? Pues estos afectados debieron haber empezado las vías legales hace ya un par de años. Han pasado ya casi 3 años desde la ocurrencia de este suceso, y esas vías legales que se deben ejercer están al margen de esta decisión administrativa. Ya hago esta precisión antes de contestarle por qué esta decisión lo que busca, aun cuando existen los recursos, es sancionar a la empresa organizadora por la infracción a los derechos de los consumidores. Esta decisión, pues, como bien lo menciona, sanciona a este empresario por lo ocurrido, sin perjuicio de que todos los afectados, los consumidores afectados, y hago la salvedad, hayan ejercido las acciones que tenían a la mano, ¿sabe? Y hago la precisión de que ha pasado ya un buen tiempo y estas acciones tienen un tiempo para ser ejercidas. Desde la realización del evento fallida, o sea, desde el que no se llevó a cabo el evento, estos consumidores tenían un año para demandar, entonces ya ha pasado un tiempo considerable. Entonces creo que todas esas personas orientadas en su momento por la Superintendencia de Industria y Comercio ya debieron ejercer las vías legales para la recuperación de su dinero. Doctora María Carolina, ¿y la empresa Buenavibra Eventos EU podría apelar esta sanción y, de ser así, qué argumentos podrían utilizarlo para defenderse? Pues como bien lo indica, y todas las decisiones donde en primera instancia se impone una sanción por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, tienen los recursos de reposición y en subsidio apelación. Estas decisiones fueron adoptadas recientemente y comunicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio el día de ayer, entonces tienen los 2 recursos
a la mano ahora frente a los argumentos que va a esgrimir el apoderado de esta empresa, pues los desconozco, han ejercido la defensa. Si se revisa los dos expedientes, pues han tenido una defensa eh, pues bastante robusta en ambos casos, argumentos que fueron todos desechados por la dirección en su momento. Entonces no sabría o mal podría yo decirle cuál sería la línea de la defensa de estos empresarios. Doctora, ¿por qué se demora tanto un proceso sancionatorio en la superintendencia? Pues hay varios factores en este, no podría excusar a la dirección o a la administración en este momento, pero la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia nacional y vigila a todos los sectores de la economía en materia de protección al consumidor, en una delegatura con no más de 200 personas. Una digamos, de los aspectos que hace que un proceso pueda tardar, pues además de todo el volumen probatorio que tiene este caso, que puede hacer que un proceso se demore, es el volumen de trabajo que también maneja la entidad. Perfecto. Doctora María Carolina Corcioni, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable, y felicitaciones por esta iniciativa cuando tenía que cumplir su labor en la superintendencia. Muy amable. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, que estén muy bien. María Carolina Corcioni, la superintendente delegada de protección al consumidor de la época del fallido Yamin Festival en Playa Hawái en Ibagué. Daniel Orjuela, director de Fenalco Tolima, desde el sector comercial, ¿cómo valoran esta decisión de la SIC de sancionar a Buenavibra Eventos? Pues realmente es una sanción que estábamos esperando hace bastante tiempo, pero pues igual los valores son irrisorios a lo que realmente la ciudad de Ibagué percibió como afectación, tanto tangible como intangible. Uno es el posicionamiento de marca de una ciudad que quiere entrar como una ciudad destino, y otro pues la afectación directamente a los comercios y a las empresas de la ciudad. Daniel, ¿se tiene una estimación de cuántos comercios se vieron afectados, en qué medida? Claro, digamos desde el sector alojamiento se hablaba en ese entonces que ya se tenía el 100% de ocupación entre reservas. Hablábamos de que en Cámara de Comercio a finales del 2024 ya contábamos nosotros con 390, casi 400 organizaciones o empresas de servicio de alojamiento, más las empresas que estaban registradas de alojamiento en plataformas como Airbnb, que pueden superar las 350, 680 comparando con otro tipo de plataformas. Estábamos hablando en ese entonces de cerca de 8.000, 9.000 camas en la ciudad de Ibagué que ya estaban reservadas, más todo el comercio de alimentación. Si nosotros multiplicamos eso, según el DANE estábamos hablando de una... Un segundo, primero me dice que 680 camas y luego que 8.000. No, Airbnbs. O sea, estamos hablando de cerca de 400 establecimientos de alojamiento registrados en Cámara de Comercio. Ajá. Más, 400 establecimientos, que serían ¿cuántas camas? En ese entonces Cotelco hablaba de 6.000 a 7.000 camas, más las camas que estaban por plataformas de apartamentos de vivienda, que son los Airbnbs. Imagínese. Bueno, usted trabajaba en ese entonces, creo, en la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Empezó usted a hacer de pronto algunos cálculos? ¿Cómo podrían darse los miles de millones de pesos en pérdidas? Claro que sí. En desarrollo económico en ese entonces, recibir el impacto de emprendedores que bajo una expectativa habían hecho unas inversiones como en tamales, en lechonas, incluso en alquiler de stand dentro de Playa Hawái, que estábamos hablando de stand entre los 15 y los 25 millones de pesos por un espacio de 2 por 3 metros, donde ya habían invertido productos artesanales, habían invertido en productos de alimentación. El DANE para ese entonces nos hablaba de un gasto promedio de 138.000 pesos por persona, y estábamos en ese entonces calculando 150.000 visitantes entre locales y extranjeros y de otras ciudades que venían para este espacio. Entonces la afectación en ese entonces con desarrollo económico se calculó sobre los 20.000 millones de pesos. Tremendo, 20.000 millones de pesos dejó de recibir la ciudad.
dejó de recibir la ciudad. Entre los gastos que podríamos tener nosotros, entre alojamiento, alimentación y bebidas, transporte, habían empresas de transporte dedicadas porque el transporte público para allá creo que es un poco difícil, entonces teníamos buses, toda la parte de transporte terrestre, los souvenirs, servicios culturales que la ciudad se había preparado para ese encuentro, pero bueno, esas Sí. afectaciones... ¿Hay alguna pérdida intangible que no se pueda calcular en lo que usted dice marca ciudad? Cuando, por ejemplo, Hurtado en su momento decía y promocionaba, obviamente de buena fe, que Ibagué iba a recibir el mejor evento de turismo de Colombia. Claro, esa expectativa hace que la alcaldía publique o genere unos videos de invitación a la población. En ese entonces también resguardado en que habían superado pues todo lo que es el CODE, toda la parte de seguridad y de permisos que necesitaba, pero la marca de la ciudad que quedó realmente quien falló al público en general se vio no el Yami, no Playa Hawái, sino Ibagué. Y hoy en día todavía las personas de otras ciudades siguen diciendo fue en Ibagué donde nos quedaron mal. ¿Hubo alguna afectación al empleo en ese momento? Claro que sí, nomás el sector de alojamientos y servicios de comida habitualmente tiene un promedio de ocupación entre los 18.000 y los 20.000 ocupados, y para este tipo de eventos se esperaba una ocupación de 2.000 personas más, es decir, casi que bajar un punto porcentual a la tasa de desocupación de la ciudad iba a tener ese evento importante, lo cual generamos mayor desocupación y una expectativa que a lo largo para poder recuperar tuvieron que generar desempleo para poder recuperar los costos fijos que habían gastado las personas. Las actividades que hizo la alcaldía en su momento para tratar de mitigar y generar la solidaridad de los tolimenses y colombianos, ¿de alguna manera sopesó? ¿Es un simple paño de agua tibia en estos miles de millones de pesos en pérdidas? Realmente en esos miles de millones sí es un paño de agua tibia. Realmente algo bonito que dejó ese evento fue la unión de los tolimenses, la unión de los ibaguereños en tratar de colaborarle a todos estos emprendedores que tenían lechona, que tenían tamal, de hacer una feria rápidamente que se hizo en el centro, pero realmente nunca iban a recuperar todo ese dinero. Fue algo pasajero, espontáneo. Ya alcanzaron a llegar turistas extranjeros, recuerdo haber visto chilenos, estadounidenses, incluso algunas bandas alcanzaron a llegar a la ciudad de Ibagué. Perfecto. ¿Cómo puede Ibagué resarcir esta falla del Jamming Festival para atraer eventos de talla nacional o internacional? Seguir trabajando muy fuertemente en lo que es lo más visible, que es el Festival Folclórico Colombiano, seguir teniendo muy buen posicionamiento con eso, seguir trabajando en ese turismo deportivo, turismo de eventos, seguir convocando a la población nacional e internacional a que visite esta ciudad destino. Sí. Es una forma de posicionar la marca de Ibagué, resarcir un poco la mala imagen que nos dejó el Yami y empezar a trabajar enfocando al turismo. E incluso este fin de semana creo que ya empiezan a haber otro tipo de eventos como el Gastrofest o eventos que van a surtir en la ciudad, que pueden empezar a recuperar la imagen que tenemos nosotros. El con respecto turismo al maíz, el turismo de naturaleza, ese turismo especializado, donde no se generan tantas camas, pero las personas que vienen consumen mucho dinero, ¿también es una oportunidad para Ibagué? Ese turismo maíz es espectacular. Realmente el gasto promedio de las personas de turismo maíz pueden ser un 40% más que el gasto promedio del turismo tradicional. Lo que tenemos que estar preparados es efectivamente para poder ocupar esas camas, tener un espacio donde podamos convocar 2.000, 3.000, 4.000 personas en un congreso. Nos hace falta ese espacio. ¿Cómo puede evitarse, Daniel, por último, que casos como este vuelvan a ocurrir en futuros eventos masivos en la región? Bueno, por una parte está el tema de la alcaldía de toda la parte de seguridad del CODE que tiene que pasar unos filtros, pero igual el Yamin había pasado esos filtros. De todas maneras, revisar lo que son las agendas, las promesas. El Yamin tenía una agenda de artistas que era poco creíble, que estuvieran todos en un momento, y yo creo que pasamos de ingenuos. Entonces, ser un poco más estrictos en el seguimiento a las agendas y a las propuestas que le hacen a la ciudad de Ibagué. Perfecto, Daniel Orjuela, director de FENALCO Tolima, gracias por estar con nosotros hoy en Eco Noticias, muy amable. Juan Pablo, y a todos sus oyentes, realmente muchas gracias por estar acá. Desde FENALCO Tolima le hacemos seguimiento a todo lo que sucede con el comercio. Oscar Alexander Berbeo era el secretario de gobierno de Ibagué de la época del fallido Yamin Festival. Él fue la primera persona que tomó medidas urgentes para poder poner en cintura a estos señores
Casallas y compañía de la empresa unipersonal del Jamming Festival. Buena Vibra Eventos, que de buena vibra nos dejó poca vibra. Buenos días, Oscar. Buenos días, doctor Juan Pablo. Un saludo muy especial para todos en la mesa de trabajo y para todos los que hasta ahora están viendo y escuchando Ecos del Convenio. ¿Qué medidas tomó, Oscar, la alcaldía de Ibagué para mitigar el golpe económico que sufrieron comerciantes, hoteleros y empresarios de la región? Bueno, dos vías tomamos. Una, la de promover la solidaridad, ese gran festival que vivió Ibagué, de la solidaridad con diferentes tarimas y con la participación de la gobernación y de la empresa privada, logramos que todos los microempresarios afectados con la cancelación del evento, pues tuvieran la oportunidad de mover todo lo que tenían preparado para ser comercializado en los días del festival. Fue así como durante ese viernes y sábado y domingo sacamos orquestas a diferentes partes de la ciudad, en el centro, en Arcacentro, abajo por el mismo lado de Buenos Aires, y con todas estas actividades y todas las discotecas de la ciudad les dimos la ampliación de horario 24 horas para que los turistas se movieran allá, pero a su vez permitimos que artistas locales y comerciantes que habían venido y los locales se pudieran mover durante todos esos 3 días, y ese gran festival salvó en gran parte la economía. Muchos hicieron mucho más de lo que esperaban, como el caso del señor que había comprado el cupo para las lechonas, que el mismo viernes en la tarde y el sábado en la mañana vendió mucha más lechona de la que tenía prevista gracias a la solidaridad de los ibaguereños. En fin, hicimos un festival coordinado con la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Ibagué, con la gobernación de el Tolima y los gremios económicos y todos los medios de comunicación. Esa fue la primera medida para salvar a los que tenían productos elaborados para ser comercializados en estos días. Y la segunda fueron las acciones judiciales. La primerísima fue el mismo viernes, pusimos en conocimiento de la Fiscalía la denuncia de todos estos hechos. Nosotros como Ibagué consideramos que habían atropellado el buen nombre de la ciudad, como lo decía ahorita el director de FENALCO, el respeto por la ciudad de Ibagué y la acreditación de la ciudad de Ibagué como ciudad de eventos, pues fue lesionada con este evento. Nosotros pusimos la denuncia reclamando la indemnización de Ibagué en ese sentido, y defendiendo el derecho del consumidor, de todas las personas que habían comprado boletas y quienes habían arrendado espacios para desarrollar actividades precisamente, comerciales. producto de las afectaciones económicas, como usted lo está indicando, que sufrió Ibagué por la cancelación del Jamming Festival, la alcaldía solicitó a la Fiscalía General de la Nación que reconozca a este municipio como víctima del proceso penal que se adelantó contra los organizadores del evento musical. ¿En qué quedó este asunto? Sí, señor, aún esperamos resultados. Nosotros sabemos que la Fiscalía ha avanzado en estas investigaciones. No puedo decirle en este momento en qué etapa van, pero sabemos que la Fiscalía inició sus actuaciones. Nosotros, yo como secretario de gobierno de la época, me pasé todo el jueves siguiente al evento en la Fiscalía, portando las pruebas y dando las declaraciones junto con mi equipo de abogados y el director de Espacio Público. Nosotros seguimos esperando y sabemos que la Fiscalía va a avanzar en esto y va a, más temprano que tarde, a entregarnos unos resultados como deben ser, porque los hechos fueron muy evidentes y como lo está diciendo ahora la superintendencia, la culpa es absolutamente toda de los organizadores, quienes de manera deliberada e irresponsable cancelaron a las 6 y algunos minutos de la mañana del mismo día en que tenía que darse el primer evento de esa noche, de ese viernes 19 de marzo del año 2022. Esa fue la segunda acción, esa queja que lleva mi firma, que la elevamos a la Superintendencia de Industria y Comercio y que en estos días pues ha dado esos resultados que hoy son noticia a nivel nacional. Nosotros esperábamos una sanción mucho más amplia en lo económico y sabemos que ahí no solamente está la sanción económica, sino están sanciones que limitan o suspenden la actividad de esta empresa para seguir promocionando y desarrollando eventos en el mercado nacional. Querido Oscar Bermeo, gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable.
A usted, doctor Juan Pablo, y siempre listos para servir en Tolima. Ecos del Conveima. Un gran abrazo para todos.